Sí, yo la hago. Ya. Gracias. Ya vamos a partir entonces. Hola, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Hola, muchas gracias a todos quienes están conectados por hacer posible este conversatorio titulado Roles de Género en Equipos Interdisciplinarios. Mi nombre es Nadia Rojas Villacura y formo parte del equipo que conduce el convenio de desempeño de apoyo a la innovación en educación superior, impulsado por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que este año ha iniciado su implementación en la Universidad de Talca con la conducción de la Vicerrectoría de Innovación. Se trata del proyecto Transformando la innovación basada en ciencia hacia un enfoque transdisciplinario, con perspectiva de género, para resolver problemas complejos desde el territorio con un horizonte 2030. En este contexto se desarrolla el encuentro de hoy, el que es originado por la Vicerrectoría de Innovación de la Universidad de Talca, en estrecha colaboración con su Facultad de Ingeniería y con la Dirección de Género de la institución, entre otras unidades participantes. De esta misma manera, este conversatorio es posible gracias al respaldo de la Universidad Alberto Hurtado, a la Universidad de Tarapacá y de la Universidad de la Frontera, a quienes agradecemos la posibilidad de contar con el interesante panel de conversación que hoy nos acompaña y que presentaré más adelante. Bueno, luego de este preámbulo, quiero invitarles a saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Está hoy día con nosotros la señora Lorena Castro. Ella es la directora de Género de la Universidad de Talca. Y nos acompaña también la profesora Karin Saavedra. Ella es la coordinadora del componente de género del proyecto de innovación en educación superior, en el marco del que se desarrolla este conversatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por su respaldo a esta iniciativa de conversación y reflexión, en la que contaremos con 4 destacados panelistas: la señora Marcela Mandiola, de la Universidad Alberto Hurtado; el señor Julio Labraña, de la Universidad de Tarapacá; el señor Leonardo Castillo, de la Universidad de la Frontera; y la señora Andrea Bentancor, de la Universidad de Talca, quien además oficiará como moderadora de este encuentro. A todos y todas damos la bienvenida y agradecemos su entusiasmo y participación en esta actividad. Les comento que durante esta actividad estará habilitado el chat para que mientras se desarrolle el panel de conversación puedan compartir de manera respetuosa y con claridad sus comentarios o preguntas a quienes integran nuestro panel. A continuación, quisiera otorgar la palabra a la señora Lorena Castro, directora de Género de la Universidad de Talca, unidad encargada de conducir la política de género de nuestra institución, así como de articular los esfuerzos que diferentes unidades llevan a cabo en torno al logro de la equidad de género y también de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de la universidad. Estimada directora, queda usted con la palabra para entregarnos su saludo de bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Muy buenos días a nuestros invitados e invitadas. Marcela Mandiola, un gusto tenerte acá. Leonardo Castillo también y Julio Labraña. Andrea Betancor en la moderación, siempre colaborando con las iniciativas que apuntan a reflexionar sobre estos temas tan interesantes que son estratégicos además para la universidad. Karin también y todo el equipo del proyecto INES, a nombre de, bueno, de la Universidad de Talca, de la Secretaría General y, y felicitarles por la iniciativa porque creo que es muy, muy importante que podamos tener estos espacios de reflexión acerca de cómo los roles y estereotipos de género que nos acompañan, ¿cierto?, desde los primeros espacios de socialización, se pueden reproducir, de hecho se reproducen también en la actividad universitaria en nuestras comunidades, y trabajar justamente para transformar esa situación y no, digamos, seguir y erradicar prácticas de pronto muy patriarcales o asociadas a estos roles y estereotipos de género. Así es que creo que la clave es esa, justamente reflexionar, darnos cuenta, mirarnos y generar estos espacios de conversación y diálogo. Así es que muchas felicitaciones al equipo INES, bienvenidos y bienvenidas nuestros invitados nuevamente, y contarles que hoy día en la mañana justamente se da inicio en la universidad a una mesa triestamental para la elaboración de un diagnóstico institucional de brechas de género, iniciativa que nos tiene muy, muy, muy contentas y al equipo.
y porque es un desafío grande, pero es muy necesario que las instituciones de educación superior conozcamos también cuáles son nuestras desigualdades en todos los ámbitos de la actividad universitaria. Así es que eso les quería comentar y desearles lo mejor para esta jornada, que sea muy provechosa. Ya la podré, me imagino, ver después en YouTube o ahí en algún canal que me puedan compartir posteriormente el equipo INE. Así que es eso, y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Lorena por estar aquí presente, respaldando el trabajo del equipo del proyecto INE de Innovación Transformativa. Bueno, como les comenté antes, el conversatorio de hoy se desarrolla gracias a 4 interesantes panelistas que voy a pasar a presentar ahora. En primer lugar, la profesora Marcela Mandiola. Ella se desempeña en la Universidad Alberto Hurtado como académica de la Facultad de Economía y Negocios, además de como investigadora del Programa de Estudios de Género y Diversidad Sexual, GEDIS, e investigadora del Centro de Estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Diego Portales, doctora y magíster en Management Learning de la Universidad de Lancaster, Inglaterra. Les cuento que los intereses de investigación de la profesora Marcela Mandiola articulan los estudios de género y los estudios organizacionales desde una comprensión crítica y decolonial. Sus trabajos abordan la reflexión acerca de la educación en áreas de negocios y administración como una práctica social y situada. De este modo, su experiencia en investigación ha privilegiado la mirada sobre la universidad y la experiencia académica como una expresión de la organizacional en contextos educativos. Marcela participa activamente de redes académicas, en el entendido que dicha práctica es colectiva, comunitaria y colaborativa. En este sentido, la profesora Mandiola ha fundado y coordinado el colectivo Hecho en Género en Chile, la red de estudios organizacionales Minga Chile, la red de estudios organizacionales de Latinoamérica REOL y también de Colonial Alliance. Estimada Marcela, qué agrado tenerte aquí presente hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que es, bueno, como hemos dicho, ¿no? un elemento más en un tejido tremendamente relevante y colectivo por poner sobre la mesa las temáticas de género que son de vital importancia. Gracias. Gracias, Marcela. Voy a continuar ahora con la presentación del profesor Leonardo Castillo, quien es abogado, asesor jurídico de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica y académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Frontera. También es gestor del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI Araucanía, iniciativa impulsada por la OMPI e INAPI. Es docente e investigador de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Católica de Temuco, con publicaciones y participación en proyectos principalmente en el área de propiedad industrial. Leonardo es máster universitario en análisis económico del derecho de la Universidad Complutense, magíster en política y gobierno de Flaxo, doctorando en derecho de la Universidad de Salamanca y diplomado en propiedad intelectual de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El profesor Castillo es investigador de la Cátedra UNESCO Niñez, Juventud, Educación y Sociedad. Fue director de la Escuela de Derecho de UFRO y del Diplomado de Derechos Humanos, Políticas Públicas e Interculturalidad. Es director del Centro de Estudios para el Desarrollo y del Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel, miembro del Consejo Científico Académico de UFRO University Press y miembro del Comité Ético de Asistencia de la Clínica Red Salud Mayor de Temuco. Además, Leonardo es candidato a convencional constituyente por escaños reservados del pueblo mapuche, socio y miembro del comité político de la Asociación Red de Investigadoras, donde destaca su participación en la redacción del proyecto de ley que regula el acoso sexual en la educación superior. Además, ha sido recientemente instituido como secretario general de la Agrupación de Redes Chilenas de Investigación RED. Estimado Leonardo, bienvenido y muchas gracias por incorporarte a este panel de conversación. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a ustedes principalmente por la iniciativa, por generar estos espacios tan necesarios de conversación, de compartir, de intercambiar de forma respetuosa, horizontal y transversal. Así que muchas gracias por este tan necesario espacio en la academia, que es donde lamentablemente no siempre abundan estas iniciativas. Felicitaciones. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a presentar al señor Julio Labraña. Él es sociólogo, magíster en análisis sistémico
y doctora en Sociología de la Universidad Witten-Herdecke de Alemania. Es académico del Departamento de Educación de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá e investigador del Núcleo de Investigación en Inter- y Transdisciplina para la Educación Superior de la Universidad de Chile, quienes colaboran activamente en el proyecto de innovación transformativa que da origen al conversatorio que hoy día tenemos el gusto de presenciar. Sus líneas de trabajo incluyen la educación superior, inter- y transdisciplina, gobierno universitario e historia de la educación en general. Estimado Julio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Nadia. Muchas gracias a todas y a todos. Y confirmo lo que dijeron anteriormente. Muchas gracias por organizar este espacio de reflexión. Gracias, Julio. Bueno, finalmente voy a presentar a la profesora Andrea Bentancor, quien además de integrar el panel de conversación, será la encargada de oficiar como moderadora en el encuentro de hoy. La profesora Bentancor es académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, es doctora en Economía Aplicada y Agropecuaria y magíster en Economía de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos. Además, es licenciada en Economía de la Universidad de la República de Uruguay. Su línea de investigación se relaciona con temas de política social, inclusión financiera y mercado laboral, con énfasis en desigualdades de género. También ha realizado investigaciones para la Organización Internacional del Trabajo y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, además de consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido asesora en el Ministerio de Hacienda de Chile, secretaria técnica de la Comisión para la Inclusión Financiera de Chile, directora de estudios de la ONG Comunidad Mujer e investigadora de la ONG RIMISP, y actualmente es directora de un proyecto FONDEF que estudia la brecha salarial. Estimada Andrea, un placer tenerte hoy día con nosotros y muchas gracias además por acompañarnos como moderadora. No, muchas gracias a ustedes por organizarlo y bueno, y voy a estar ahí controlando minutos, así que voy a ser la bruja de la película. Muy bien, alguien tiene que hacer ese trabajo. Está bien. Así es. Bueno, antes de entregarle completamente la palabra a Andrea para partir con el conversatorio, quisiera saludar a las personas que nos acompañan hoy día acá en Zoom y también a quienes nos están viendo a través del canal de YouTube Inegénero, que bien comentaba la directora de Género, se está transmitiendo también por allí, y de la transmisión vía Facebook en la plataforma Innova Tu Región, que gestiona la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca. Bueno, dicho esto, dejo la palabra entonces a la profesora Andrea Bentancor para dar inicio a la conversación con nuestro panel sobre roles de género en equipos interdisciplinarios. Bueno, muchas gracias. Ya hechas las introducciones del caso, Marcela, Leonardo, Julio, vamos a organizar este panel de conversación en 3 grandes bloques con preguntas muy abarcativas, en la que yo les voy a pedir entonces que para cada uno de estos grandes temas que voy a introducir dediquemos cada uno 5 minutos aproximadamente, y les voy a indicar cuando se hayan cumplido esos 5 minutos para que puedan redondear, cosa de en el tiempo que tenemos planificado poder realmente todos desarrollar nuestras visiones sobre cada uno de las preguntas, de las grandes preguntas, y luego tengamos un tiempo para sintetizar e intercambiar reflexiones. Antes de comenzar, me gustaría realmente felicitar por la elección del tema. Quienes estamos en la academia estamos todo el tiempo enfrentados a este desafío de meternos en el trabajo interdisciplinario, formar parte de equipos interdisciplinarios, y es realmente un desafío importante, porque ya por la propia disciplina, por el hecho de asentarnos en la disciplina, formar parte de los claustros, cumplir los requerimientos de una academia más que es cada vez más exigente y que en pandemia, y sobre todo para las mujeres por el tema de la división sexual del trabajo, la doble jornada, etcétera, ha sido muy complicado publicar, cumplir los requerimientos, dar las clases online, hacer las transformaciones. Entonces, realmente se agradece, sabemos qué es lo que viene, sabemos que es lo más efectivo para lograr soluciones, para aportar desde la academia, desde las ciencias, para problemas complejos, problemas sociales importantes.
pero es un desafío. La academia va hacia allí, la institucionalidad va hacia allí, hacia el trabajo interdisciplinario, el financiamiento va hacia allí. Entonces, en ese sentido, incorporar mujeres o asegurarnos que no queden fuera es un tema relevante de tratar hoy. Entonces, en este primer bloque, y el orden va a ser Marcela, Leonardo y Julio, como decía, les voy a avisar cuando tengamos 5 minutos, la primera gran pregunta que queríamos abordar con ustedes es cómo son percibidos los roles de género en equipos interdisciplinarios y cuáles son las ventajas o las necesidades, digamos, de incluirnos a todas y todos y todes. ¿Cuáles son entonces las ventajas y las necesidades de incluir todos los géneros? Entonces, comenzando con esa pregunta, Marcela, ¿te parece entonces unos 5 minutos para motivar y empezar? Bueno, muchas gracias. La temática de la interdisciplina, la transdisciplina, a mí me parece también una temática tremendamente relevante y desafiante, una opinión muy personal. Yo percibo la academia en Chile como exagerada y estrictamente disciplinaria, como islas, ¿no? Así que no nos comunicamos entre nosotros, lo que resta un montón de oportunidades y posibilidades. Y en ese sentido, la temática de género es en sí misma, ¿no es cierto? Una temática que podemos decir multidisciplinaria, transdisciplinaria, y que por lo mismo se ve fuertemente desfavorecida por esta estricta disciplinariedad que hace que entonces esto no esté en ninguna parte, digamos, ¿no? Y lo digo así de experiencia propia, incluso en lo práctico, canalizar una investigación en temáticas de género, en la estructura formal que tenemos en Chile en academia, cuesta muchísimo. Entonces, si me preguntan cómo son percibidos los roles de género en estas temáticas, yo lo primero que diría es que ojalá que sean percibidos. Es lo primero que quiero decir. Creo que uno de los desafíos más importantes es la invisibilidad del enfoque de género. Y creo que todavía vivimos mucho de eso. En general, en el mundo universitario y académico en Chile, desde hace unos años ya, bueno, y una vez más, gracias al influjo de nuestras estudiantes, la temática saltó definitivamente a la palestra el año 2018 y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, no ha dado tregua, pero es muy tarde. O sea, vamos muy tarde y muy atrasados comparados con los desarrollos en otras latitudes, en otros países. Entonces creo que hoy día vivimos lagunas, vivimos espacios en la academia, áreas disciplinares, prácticas en las cuales el enfoque de género puede ser medianamente evidente, pero todavía vivimos espacios en los cuales no se identifica completamente. Entonces a muchas personas y a muchos grupos de trabajo puede parecerles una pregunta irrisoria, innecesaria, y cuesta ya mucho tiempo que se identifique cuál es la relevancia, de qué estamos hablando cuando hablamos de género. Sobre todo porque la ciencia está construida sobre un supuesto de neutralidad política, que hace que se crea firmemente o se quiera creer entonces que género, como cualquier otra temática de lo social, de lo político, no debiera tener aquí incidencia. Y esa invisibilidad de estos temas nos lleva a que entonces los roles, las prácticas, los lugares que se ocupan en equipos interdisciplinarios en este caso, queden sometidas a la misma articulación conservadora tradicional que se da en otras prácticas sociales y que termina subordinando las posiciones de la mujer y otras formas de diferencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas y las necesidades? Yo creo que la consideración de la diferencia, la diversidad de género, el enfoque de género en este caso es una posición ética, es de justicia, punto final, digamos. O sea, pueden haber muchos otros argumentos que intenten construir que a través del género vamos a incidir en la productividad, en la calidad, en la eficacia, en la eficiencia. Siento que son argumentos que en algún minuto podrían
ser interesantes para adornar, pero la verdad es que es de justicia considerar y ser capaces de propiciar la participación de la diversidad social en todas las prácticas. Y nuestra academia, además de ser bastante ciega a las temáticas de género, también es muy ciega a otras formas de diversidad de nuestra sociedad. Podemos decir que entre los académicos y académicas podemos identificarnos, ¿no es cierto? En dos grandes grupos, se podrá decir así, de acuerdo a fenotipos, aquí hay mujeres y hay hombres, pero muy poco podemos decir de otras formas de diversidad porque justamente están muy poco presentes. Entonces, yo creo que la primera labor que nos convoca y en la que todavía estamos muy insertos tiene que ver con eso, romper la invisibilidad y presentar la temática como una acción y una necesidad de justicia y democracia en el ámbito de la educación superior. Muchas gracias, Marcela, clarísimo. Leonardo, desde tu perspectiva. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, también, porque da un perfecto pie para poder seguir conversando de esto que es tan interesante. Quizá la primera reflexión es precisamente que los roles de género también son percibidos con bastante estereotipo. De hecho, he de confesar que también para algunos puede parecer un poco extraño que un abogado cuarentón heterosexual esté hablando de estos temas, porque, ¿cierto?, se construyen también caricaturas respecto a determinadas temáticas. Estos son temas, abro comillas, ¿cierto?, de mujeres, por mujeres y para mujeres, y que ojalá quede esto allí y ojalá no incida más, cierro comillas, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que esta es una iniciativa muy valiente la que ustedes están haciendo, porque la academia no siempre es tan abierta, ¿cierto?, como pareciera que Forexport, ¿cierto?, trata de plantearse al respecto. Eh, También creo que la multidisciplinaridad, ¿cierto?, la transdisciplinaridad, lo multicentro, efectivamente es muy eficiente para quienes buscan, ¿cierto?, construcción y cumplimiento de indicadores. Pero a la hora de los que hubo, ¿cierto?, se trata, ¿cierto?, con cierto desdén, digámoslo de esa forma. Entonces, primero, hay bastante estereotipo. Segundo, yo percibo también bastante temor por parte del establishment en orden a abrir un poco las puertas y las ventanas para que entren también nuevas formas de percibir, nuevas formas también de plantearse, ¿cierto? Y de generar conocimiento. En ese orden de cosas también coincido plenamente con que este es y la finalidad última, no puede ser otra que la justicia, ¿cierto? Esto, y justicia, vamos, ni siquiera para una minoría, ¿cierto? Para más del 50%. Hoy por hoy, y no voy a aburrir con cifras, pero ciertamente no cuesta mucho googlearla y encontrarla más actualizada, hay también una proyección bastante particular en la cual, gracias, ¿cierto?, a buenas políticas y políticas también que pueden irse mejorando, han ingresado a la educación superior cada vez más mujeres. Claramente en las carreras STEM no es así, pero en el resto de las carreras sí se puede percibir que hay cada vez más mujeres. Cuando yo fui director de la Escuela de Derecho ya teníamos, ¿cierto?, hace unos años atrás, más estudiantes y con mejores resultados, ojo, pero cuando uno va viendo, ¿cierto?, la proyección y más aún la carrera académica, la cantidad de profesores titulares, ¿cierto?, la cantidad de rectoras, sigue siendo, ¿cierto?, bastante bajo. Tal es así que nos sorprende, ¿cierto? Miren, qué maravilloso que una mujer pueda llegar ahí, pero ¿por qué tiene que sorprendernos? Esto no tendría por qué, ¿cierto?, ser algo distinto de la regla general, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también hay que relevar que, y para quienes les encantan también, ¿cierto?, las cifras y los estudios que señalan que cómo enriquece también la diversidad, hay, ¿cierto? Hay informes de Harvard Business Review, ¿cierto? Hay estudios de Credit Suisse, hay algún estudio por ahí que alguna vez sí tienen un paper de la revista Nature, ¿cierto?, que señala que no solamente son más creativos los equipos que están constituidos eh, por cierta forma diversa, sino que también son más eficientes, ¿cierto? Como también se llama Marcela. Pero eso nada más adorna lo que, ¿cierto?, en definitiva es lo que debemos estar buscando, ¿cierto?, que es la equidad, que es la justicia, vamos, ¿cierto?, desde el concepto más clásico, que es dar a cada quien lo suyo.
Bien. Y esto, ¿cierto? Este miedo que se ve por parte del establishment también, ¿cierto?, se combate con resiliencia, ¿cierto? Y me alegro que, ¿cierto?, en este panel también nos consideren a los varones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, vamos, somos parte del problema. Somos una parte importante del problema. Entonces, ¿cierto? En este sentido, y desde la más, ¿cierto?, de la más tierna infancia, ¿cierto?, es necesario hacer el cambio paradigmático. Y creo que ahí estoy bien, ¿cierto?, con el tiempo para ser también responsable con lo que hemos señalado. Así es, así es. Verdaderamente yo estoy verdaderamente con cronómetro, porque además me interesa mucho que este en último bloque que vamos a sintetizar, recoger y sintetizar preguntas también de quienes están escribiendo por el chat, para también entonces incorporar los comentarios. Julio, antes de comenzar, y un poco quería comentar tanto lo que decía Marcela como Leonardo, que en esto de cómo se incorporan las percepciones, roles de género, el hecho además de que nos estamos saliendo de esta percepción binaria, ¿verdad? De hombre, mujer, y estamos entendiendo la diversidad desde una manera mucho más amplia, esta conversación también se complejiza. Entonces, Julio, la pantalla es tuya, estos primeros 5 minutos, y seguimos entonces después sumando más temas. Súper. Voy a ver si puedo ser tan preciso en el tiempo como mis colegas, que no se pasaron ni un segundo, por cierto. Y quisiera complementar el argumento en dos vías. Primero, señalar que la interdisciplinaridad normalmente tiene lugar, al menos una parte, en espacios académicos. Y los espacios académicos como tales, a pesar de que intenten presentarse como espacios de reflexividad, de racionalidad, de estar fuera de las dinámicas sociales y aportar una visión objetiva sobre el mundo, siempre están, al final es la universidad de la sociedad, o es la interdisciplina de la sociedad. Y en ese sentido la interdisciplina siempre tiene un componente de género, de inclusión, de exclusión, de considerar ciertos temas como relevantes y excluir otros, de privilegiar una visión del mundo y dejar otra fuera, e incluir ciertos actores o actrices y otros y otras dejarlos fuera. En ese sentido, me parece que un primer paso, y ciertamente conversatorios de este tipo apuntan en esa dirección, es considerar cómo la interdisciplina se realiza efectivamente. ¿Qué rol se le asigna en estos esfuerzos a la diversidad, distintos hombres, mujeres, representantes de distintos sectores también, de distintas diversidades sexuales, etcétera? ¿Qué rol asumen y cómo esos roles representan una naturalización de ciertos comportamientos sociales en ese respecto? A mí me parece que la universidad y la interdisciplina en particular, y con esto quiero ir con el segundo argumento, tiene que ser el espacio de problematización de las diferencias. Si ustedes se fijan, la interdisciplina nace como un esfuerzo de no es suficiente una mirada particular sobre el mundo, una mirada disciplinaria sobre el mundo, y es necesario aunar desde enfoque biológico, enfoque sociológico, enfoque económico, enfoque antropológico, etc. La interdisciplina parte de la premisa de que una mirada especializada no es suficiente. Y ese mismo principio de la interdisciplina debería estar también en la constitución de equipos de trabajo interdisciplinarios. Partir de la premisa de que no es suficiente la representación de un tipo de actor, sino que tienen que integrarse y aportar distintas miradas. Por eso mismo, siempre la práctica interdisciplinaria es en el sentido de un espacio siempre conflictivo. Es normal que emerjan conflictos, porque parten de premisas sobre el mundo distintos, parten de marcos teóricos distintos, de epistemologías distintas, de metodologías distintas, etc. Y en ese sentido, la representación y la inclusión de distintas formas de ver el mundo, no solamente en términos de género, sexuales, sino también políticos, disciplinares, étnicos, etc., es central en este sentido. La interdisciplina tiene que entenderse como un espacio de conflicto epistémico. Comparto lo que señalaban los colegas en los términos de la justicia que está detrás de esto. Hay una premisa normativa en esta dirección clara, pero también hay un potencial epistémico de comprender mejor la realidad a partir del reconocimiento de las limitaciones del propio enfoque y la necesidad de discutir con un otro que no comparte lo mismo, que parte desde otro punto de observación. Y en este sentido, la Constitución
para volver a la pregunta, la reflexión sobre los roles de género en equipos interdisciplinares es fundamental. Se trata de desnaturalizar lo que consideramos como evidente. Y ahí, ojo, y con esto termino, hay una trampa hay una tentación muy grande en la interdisciplina de pensar que está fuera de las dinámicas sociales, de que se avanza en la reflexión de distintos marcos teóricos y que se avanza una visión más compleja de la realidad. Pero no, siempre es la interdisciplina de la institución, la interdisciplina de la sociedad, y por lo tanto está marcada por las luchas de poder que forman parte de la sociedad, de la institución, de la organización universitaria, de las disciplinas en cuestión, etc. Entonces la clave acá, me parece, es reflexividad. Una interdisciplina que no solamente analiza fenómenos externos a partir del diálogo, sino que se reconoce a sí misma como un objeto de estudio. Esto es, que observa cuáles son los criterios que deja fuera, lo que deja dentro, lo que pone en cuestión, lo que naturaliza, etc. Justo. Muchas gracias, Julio. Yo estoy viendo las preguntas y realmente se complementan muy bien con lo que venimos hablando. Había María, creo que era, que decía exactamente lo que está diciendo Julio. Estamos muy sintonizados. Igual estoy haciendo una síntesis para el final. Segundo gran tema, tema para abordar, son las barreras, que también empiezan a aparecer en el chat y que un poco ya estábamos adelantando en estas primeras intervenciones. ¿Cuáles son, y también comenzando por Marcela, cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres para el liderazgo de iniciativas de investigación interdisciplinaria? Marcela, entonces, adelante, con las barreras. Bueno, las barreras podríamos decir que son muchas, todas, pero creo que hay dos elementos que son relevantes de discutir. Tal vez centrándonos en un ámbito tan general como el mundo del trabajo, yo creo que lo primero a lo que hay que atender es que, a pesar de los intentos de transversalizar enfoques de género y prestar atención, ¿no es cierto?, en estas diferencias inequitativas, lo que ha permanecido también muy poco cuestionado y casi intacto en su lugar es la tradicional y muy ancestral división sexual del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, una de las principales barreras tiene que ver con eso, en la medida que las mujeres hemos ido ocupando posiciones relevantes en el mundo del trabajo o en el mundo de lo público, atendiendo esa división tan enquilosada, hemos ido sumando responsabilidades, simplemente, ¿no? Entonces se ha llegado a hablar de la doble jornada de la mujer. Y hoy día esa crítica se transforma, ¿no es cierto?, en una crisis que tiene un nombre específico, que es lo que hemos llamado, ¿no es cierto?, también la crisis de los cuidados, donde se visibiliza que el espacio productivo de lo social se sostiene sobre un espacio mucho más grande, reproductivo, y que no está reconocido como una labor significativa y mucho menos como una labor esencial para que la labor pública y productiva pueda llevarse a cabo. Entonces, esas responsabilidades que tienen que ver con hacer posible la materialidad de la vida, ¿no?, el cuidado de las personas que no pueden cuidarse a sí mismas, y la producción de los bienes, las necesidades, ¿no es cierto?, las tareas, lo que requerimos todos para poder sostenernos, cae en manos principalmente de mujeres en un trabajo que no es remunerado ni reconocido social ni legalmente. Por lo tanto, esa es una barrera. Entonces, las mujeres, por muy científicas o académicas que quieran desarrollarse, sin lugar a dudas no dejan de tener esas responsabilidades. Por ahí hay un libro, ¿no?, muy relevante, que se preguntaba si quién le hace el almuerzo a Adam Smith, en el fondo, o sea, quién se encarga, ¿no?, de esas posiciones. Y se junta con eso, con esa doble labor y con esa división sexual del trabajo que permanece casi intocada, los supuestos acerca de la comprensión de lo que es el trabajo científico, el trabajo académico.
que se sostiene sobre un dado por sentado de objetividad, de racionalidad, de neutralidad. Atributos que además no se condicen con la concepción tradicional y social de lo femenino, ¿no? Entonces pareciera ser que aquello que está construido alrededor de lo femenino, atribuido principalmente a las mujeres, también tiene que ver con características que justamente atentan contra esa concepción tan purista de lo científico. Las mujeres pareciera ser, o lo femenino, que estamos más cercanas al afecto, a lo subjetivo, ¿no es cierto?, a lo intuitivo, condiciones entonces que parecieran contribuir al sostenimiento de estos estereotipos que conversaban los colegas y que de suyo se convierten en una condición que aleja o pone fuera a las mujeres de ciertas prácticas. Entonces en el mundo académico sí podemos ver guetos, ¿no?, donde hay mujeres que participamos más por la naturaleza de las tareas, pero gran parte del ámbito académico esa es una condición también que se deja fuera, que se desdeña. Entonces son dos barreras muy profundas que están muy enquilosadas en la arquitectura del trabajo académico y de muchas otras formas de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias Marcela. Leonardo. Muchas gracias Andrea, muchas gracias Marcela, Julio también. Cuando hablamos de las principales barreras, wow, es un poco complejo señalar cuáles son las principales, porque son tantas que, ¿cierto? Son tantas capas que en definitiva lo que pudiese ser a veces, o pudiese incluso llegar a ser a veces menos complicado, se transforma en un bloque, ¿cierto? Gigantesco que cuesta mover. Quizás, ¿cierto?, partir señalando que por una parte está lo que señalaba bien Marcela, que es la conciliación familia-trabajo. Recordaba hace tiempo que, de hecho, tengo publicado en la revista Hijos de Praxis de la Universidad de Talca un artículo al respecto, liderado, por supuesto, también por la doctora Sara Costi, es dicho artículo. Y aquí demostramos la existencia de lo que tanto se habla de la generación sándwich, ¿cierto?, que son aquellas mujeres que no solamente se hacen cargo de los hijos propios, sino que también de los padres, y no solamente los padres propios, sino que los padres también, ¿cierto?, de la pareja. Todos estos roles, ¿cierto?, ciertamente atentan contra el crecimiento, ¿cierto?, en la carrera académica. Además, ¿cierto?, otra gran barrera es la hostilidad de los espacios académicos. Leí hace algunos días, y con bastante sorpresa, en el documento que está disponible en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto?, sobre la política de género, que se señala, esto lo venimos señalando nosotros bastante tiempo, pero se señala por parte del Ministerio, que está la academia solamente por debajo del mundo militar, en cuanto a ¿cierto?, las situaciones de acoso y violencia en términos de género. Entonces, mientras no sean también los espacios académicos, que nos gusta verlos, ¿cierto?, nos gusta pensar que la Torre de Marfil sigue siendo tan pura y tan blanca, efectivamente estén puros, ¿cierto?, y libres de violencia, ¿cierto?, difícilmente vamos a generar las condiciones para que, ¿cierto?, insisto, más de la mitad, ¿cierto?, de nuestra población pueda desarrollarse adecuadamente. Nosotros presentamos como reinvestigadores hace un tiempo atrás precisamente un proyecto de ley destinado a regular, ¿cierto?, a castigar, ¿cierto?, y establecer desincentivos poderosos y eficientes. No sabemos cómo va a terminar eso, ya no depende de nosotros, pero por eso y eficientes para, ¿cierto?, que el acoso sexual en todas las instituciones, ¿cierto?, de educación superior pueda ser controlado de la mejor manera posible. De otra parte, otras barreras que uno encuentra, y eso más bien de carácter cultural, es que los roles, ¿cierto?, no electivos de liderazgo, digámoslo derechamente, ¿cierto?, muchas veces los cargos designados, ¿cierto?, por parte de las autoridades, también están en base en, entre comillas, confianza. Confianzas que se establecen también en espacios académicos y en horarios, ¿cierto?, en los cuales muchas veces, insisto, ¿cierto?, esta mitad postergada, ¿cierto?, está dedicada a otras tareas, en las cuales, ¿cierto?, no accede a esos pequeños, ¿cierto?, espacios de poder y decisión no formales. Y vamos, ¿cierto? Esto incide claramente en el hecho de que luego nos sorprendamos porque
yo recuerdo nada más la cifra del año pasado, las de este no las he mirado, pero no deben ser muy distintas. Recién, ¿cierto? Las mujeres lideran el 33.5% de los proyectos fondos de iniciación y los 27.5% de, ¿cierto?, los regulares. Yo no quise verlo para no ver los índices, pero efectivamente, ¿cierto?, esto no es nada más que un síntoma de lo que estamos, ¿cierto?, y muchas otras, por cierto, barreras que se han ido construyendo. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Leonardo. Julio. Súper, gracias, Andrea. De acuerdo con los colegas, es decir, creo que subrayaron bien las variables de género que influyen o posibilitan, más que obstaculizan el trabajo de género. Yo quisiera complementar con una serie con algo más relacionado con la política del sistema. Es decir, quiero identificar los facilitadores y obstaculizadores del trabajo interdisciplinario, distinguiendo entre dinámicas de política pública, dinámicas de la organización universitaria y dinámicas de la disciplina científica, como un marco general. Y lo que encontramos es que a nivel de política pública, si bien existe una creciente reflexión acerca de la importancia de la inter y transdisciplina, que la podemos registrar en los discursos públicos, en el debate, en lo que se menciona, y en una serie de iniciativas, por cierto, como la creación de un grupo de estudios de inter y transdisciplina en la NIV, o la idea de presentar un programa de crear un programa de magíster interdisciplinario, perdón. En términos generales, los principales incentivos para la realización de ciencia en Chile tienen un componente disciplinar. No estoy hablando de 50 y 50, sino que los instrumentos de financiamiento están enfocados en la investigación disciplinar, por una parte, desde la política pública, y desde otro, la evaluación de la productividad académica desde la política pública también se enfoca en la producción académica del tipo disciplinar. Por lo tanto, aquellos y aquellas que quieren realizar efectivamente investigación de tipo interdisciplinar se encuentran ante una situación compleja, que para hacer ese tipo de investigación no encuentran el soporte del Estado, por una parte, y no es valorada a través de los indicadores de productividad que se utilizan en la política científica. Luego tenemos en el nivel de la disciplina científica que ahí prima una lógica de la especialización. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las revistas. Recientemente, las revistas tienen un foco en centrarse en un tema en particular. Y para las personas que trabajan cuestiones de tipo interdisciplinario, no encuentran espacio en las revistas más prestigiosas del campo. De nuevo, en las revistas que son más valoradas desde la política pública. Por lo tanto, hay una serie de obstáculos en estos dos niveles que se combinan entre sí para generar un entorno que no es favorable para la realización de la interdisciplina. Y luego, en la organización universitaria, al menos en las universidades chilenas en general, tenemos que las unidades en general están distribuidas en términos disciplinares. Facultades, departamentos siguen una lógica muy disciplinar, ubicada, en los casos frecuentes ciertamente, en edificios distintos, y la posibilidad de el cruce de ideas, del trabajo en conjunto, se disminuye bastante. Ciertamente se han creado cada día más núcleos, redes, centros, etcétera, pero la lógica principal de las universidades todavía está anclada en términos de organización disciplinar. Y al mismo tiempo, en términos de la carrera académica, la jerarquización académica, de nuevo, sigue los incentivos, y no es raro esto, de producción académica disciplinar, producción en revistas indexadas, asociación de incentivos en esa dirección, evaluación de los cursos dictados en un área y no en otra, etc. Por lo tanto, tenemos un entorno que desde la política pública, desde la lógica de las disciplinas y desde la organización universitaria, inhibe el trabajo interdisciplinar. Y acá quiero destacar una paradoja, es decir, esta situación no es excepcional en Chile. Y acá la paradoja es esta, que hay muy poca evidencia en esta dirección. Estoy pensando en 5 o 6 artículos. Pero en general el consenso es que los equipos liderados por mujeres son más proclives al trabajo interdisciplinar. No se trata de esencializar acá, pero lo que se encuentra es que a pesar de que la mujer sea más proclive a ese tipo de trabajo, no son recompensadas por eso. Es decir, tienen que sacrificar sus vidas familiares para hacer ese tipo de trabajo. Lo hacen por una motivación individual y no una que sea valorada desde la institución. No reciben incentivos económicos, pero tampoco son asociados a su jerarquización académica, y involucran un desgaste emocional importante.
Por lo tanto, incluso si las personas optan por hacer un trabajo interdisciplinar en este entorno que no los favorece, el costo, en la mayor parte, tienen que llevárselo hacia sí mismos. Lo que mencionaban los colegas de la División Sexual del Trabajo entra plenamente acá. Por eso vuelvo al punto que les mencionaba en un comienzo para terminar. La idea de reflexividad, que los equipos interdisciplinares sean capaces de mirarse a sí mismos, es decir, si el entorno que rodea a los equipos interdisciplinares favorece o obstaculiza este tipo de labor, y en qué manera dicha configuración naturaliza ciertos roles de género, es fundamental. Eso. Muchas gracias, Julio. Realmente totalmente identificada por todo lo que están diciendo, pero esta última intervención de Julio tan clara me lleva a comentar algo un poco desde la perspectiva personal y un poco desde lo que conozco de colegas. O sea, esta idea de lo que está pasando en los últimos años, que llegan a uno y le dicen, haz todo lo demás, y además vamos hacia la interdisciplinaridad. Incorpórate, Claro. ven, pero es todo lo demás. O sea, es lo mismo de gestión, es lo mismo de clases, es lo mismo de trabajo, además la pandemia, además el COVID, además la doble jornada que venimos hablando, pero sobre todo una disciplina, y en particular en lo que es la mía, en que la disciplina es muy importante. Entonces uno tiene que, como tú decías, la jerarquización. ¿Qué es lo que te van a valorar en la evaluación anual? ¿De verdad me estás invitando, pero después va a ser por agenda, porque a mí este tema me interesa y lo quiero promover en la política pública? ¿Pero me lo vas a contar en la evaluación anual? ¿Entra en el compromiso de desempeño o no entra? ¿O entra con muy pocas horas? Después, la propia disciplina para el tema de los claustros, para ganar los Fondesit, que finalmente en el caso de economía, por ejemplo, está el Article Influence Score. Entonces, las revistas que más pesan son las fundamentalmente a nivel mundial, tremendamente disciplinarias. Entonces, yo creo que además las preguntas que están surgiendo también van hacia allá, que van a al tercer punto, ¿cómo hacerlo? Finalmente, ¿cómo fijar los incentivos para que esto vaya más allá de un discurso de política pública y un discurso de las instituciones? Porque el día tiene 24 horas, ¿no? Y a veces parece que recibimos el mensaje que nos están diciendo de que hay 1:25, y no hay 1:25. Entonces, no sé cómo, que era finalmente, cómo lo promovemos, que era el tema de que para ir redondeando, entonces poder incorporar también las intervenciones de quienes nos acompañan, pero cómo promovemos la investigación interdisciplinaria y la incorporación de género, cómo nos dejamos a las mujeres afuera en este mundo que les estamos diciendo haga todo lo demás y además ahora queremos que haga esto. Entonces, lo dejo, hago la catarsis y te dejo, Marcela, también para abordar este siguiente punto. Súper interesante lo que planteas, Andrea, porque yo también de ahí me puedo colgar desde cierta cercanía disciplinar. Yo creo que se trata de tener, fomentar conversaciones a nivel universitario, a nivel organizacional, en lo universitario y en lo académico, que son súper duras y difíciles. Porque para hablar desde la perspectiva de género, en este caso, tenemos que estar dispuestos a conversar de política del conocimiento, de política académica y del componente de política, del componente de poder en las relaciones en las organizaciones. No podemos seguir manteniendo la conversación a un nivel técnico de una manera higiénica, como si fuese un elemento que ponemos o no ponemos en la mesa. Si la mesa se va a ver más bonita si le ponemos florero, entonces ya hay género, pero la mesa sigue siendo exactamente la misma. En este caso, se trata de tener discusiones mucho más profundas. Cuando digo, por ejemplo, que me puedo unir a tu comentario disciplinar, yo soy de formación psicóloga, pero mis estudios de posgrado, ¿no es cierto?, me ponen en la disciplina del management, o sea, digamos, en la administración. La administración en sí misma como disciplina en Chile no ha logrado ni siquiera constituirse como tal. La administración no existe en ANID, en este caso, con un grupo de estudio o de evaluación en particular. Está con economía y se rige de acuerdo a los patrones de economía en términos disciplinares. Entonces eso ya hace que todo un área, incluso disciplinar,
ni siquiera sea reconocida como tal. Entonces nosotros nos debemos mover con patrones de productividad que ni siquiera son de nuestra disciplina. Lo cual implica ya una presión muchísimo más grande. Han habido esfuerzos por proponer separar administración de economía, y la respuesta que da el CONICET en su minuto es que no hay suficientes postulaciones de proyectos en áreas de administración como para pensar que existe el grupo. Por supuesto que no hay, porque la mayoría escapamos de ahí. O sea, más encima, yo que soy psicóloga, que trabajo en temas de género, que trabajo en temáticas que son profundamente multidisciplinarias, interdisciplinarias, soy como un paria de los grupos de evaluación. O sea, yo tengo que decidir todas las veces dónde postulo, y en ninguno quepo perfectamente, ¿no? La temática y todo. Entonces, esas que yo creo que lo grafica súper bien Julio con lo que acaba de decir. Tenemos construida una arquitectura de práctica académica que en sí misma deja personas, subjetividades, formas de hacer, contenidos, conocimientos completamente fuera, porque no los entiende. Entonces, es eso de lo que hay que hablar. Permítame hacer una comparación y agarrarme un poco de lo que hoy día ocurre en la contingencia en nuestro país, ¿no? Estamos asistiendo a la instalación, a los comienzos de la Convención Constitucional, que ha tenido, por supuesto, un montón de desafíos en este espacio, y desde mi mirada, y lo que yo quisiera relevar ahora, uno de los desafíos más grandes que se está viendo ahí, evidentemente, es la tremenda dificultad que tenemos como nación en este caso, de reconocer siquiera de qué se trata aquello de lo plurinacional que ciertos grupos que participan de manera significativa ahí nos quieren plantear. O sea, a mí me sorprende muchísimo, frente a las discusiones que se produjeron durante la semana, cómo en redes sociales una respuesta mayoritaria es: en Chile se habla español. Punto final. O sea, es una consideración de la uniformidad como norma y la incapacidad, la ceguera total a la diferencia. O sea, un poco lo que decía Julio también, ¿no es cierto? La necesidad de problematizar el propio campo. Y yo siento que eso no lo estamos haciendo todavía muy seriamente en academia. Porque volvemos, aquí tenemos una conversación interesante y hablamos de hombres y mujeres, de hombres y de mujeres, y un poco lo que dije yo al principio, la sociedad no tiene que ver solo con hombres y mujeres, si hablamos incluso en términos de disidencias sexuales e identidad de género, o el nombre que queramos ponerle, sino que además hay muchos otros y otras actores y actrices sociales que no participan, que tiene que ver con clase, que tiene que ver con etnia, que tiene que ver con cultura, con muchas otras formas de diversidad que no están ni en la puerta de la academia. Entonces, yo entiendo que es difícil porque es político. Yo siempre lo digo e insisto, y confieso que he paseado la foto del CRUCH chileno del año 2018 en todas las veces que me han invitado a participar y en todos los países que me han invitado a participar. Y muestro esa foto como una imagen del riesgo de la homogeneidad. Si uno mira esa foto, ve un montón de señores muy parecidos en aspecto, en estatura, en forma de vestir, en nivel socioeconómico, hasta uno podría preguntarse qué profesiones o especialidades hay detrás, y a lo mejor también encontramos una homogeneidad. Entonces, uno dice, si esas son las personas a cargo del sistema universitario chileno, claramente no les puede pedir que piensen distinto, porque son todos iguales y entre ellos se van a encontrar la razón y van a mirar el mundo desde esa posición. Lo que necesitamos es desordenar esa foto. Ya un poco se ha hecho, ¿no? Ya hay algunas mujeres que forman parte de eso. Ahora, no sé por qué la foto no se ha renovado, pero bueno, la foto debiera desordenarse aún más. Si no ponemos la diversidad en acto, nunca nos vamos a hacer preguntas distintas. Pero para poner la diversidad ahí en acto, si en esa foto habían, por decir algo, 12 personas, ya no van a haber 12 personas iguales. Entonces hay algunos ahí que tienen que dejar de estar ahí. Y eso es lo más doloroso. Así es, Marcela. Hay que dejar la silla y eso es muy doloroso. Para que entren mujeres a veces tienen que salir hombres y genera una resistencia muy fuerte. Yo
Voy entonces ahora a Leonardo, estoy sistematizando preguntas para el último bloque. Leonardo, te doy la palabra. Sí, yo creo que me da un excelente, nuevamente, un excelente pase ahí. Efectivamente, yo creo que no hay que tener miedo a hacer espacios, no hay que tener miedo. Recordá, hice la pregunta si la podía, si no ser muy violento, señalarla acá, pero alguna vez me pasó una experiencia personal. Tuve la oportunidad de contratar a una brillante académica, muy brillante, y lo que me señaló un colega, en tono de amistad ciertamente, es si yo me había vuelto tonto que pensaba contratar a una mujer más calificada que yo. Bueno, hay un botón de muestra. Hay un botón de muestra. Creo que efectivamente todo esto se soluciona con incentivos, incentivos, incentivos. Y cuando hablo de incentivos, hablo directamente de zanahorias y de garrotes. Las cosas no van a cambiar, ¿cierto? Por sí solas. ¿Cierto? Lamentablemente, ¿cierto? Los cambios culturales hay que empujarlos. ¿Ya? Eso lo hemos visto, ¿cierto? Eso yo creo que lo tenemos todos más o menos claro. Y eso implica también acciones afirmativas, y eso implica también el establecer los recursos necesarios. ¿Ya? La buena voluntad, ¿cierto? Las palabras de buena crianza, ¿cierto? No producen cambios. Es necesario, ¿cierto? Que ¿cierto? Hoy por hoy tenemos, solamente un ejemplo, hoy por hoy tenemos a muchas brillantes mujeres en formación, ¿cierto? Con el sistema de becas Chile, mejor o peor. Hablemos de las personas, no hablemos de la política pública. Todas las personas que muchas veces se ven afectadas, que hoy día se les está obligando a que han de retornar, pero no se establecen los espacios. ¿Ya? Entonces, hay una tremenda inversión pública, ¿cierto? Hay no solamente dineros, hay sueños, ¿cierto? Hay proyectos, hay gente que se ha ido con la intención de volver a devolver, ¿cierto? Lo que nosotros como sociedad le hemos entregado. Muchas de ellas son mujeres. Pero mientras no exista una política, ¿cierto? Transparente, una política bien financiada, ¿cierto? Esto queda simplemente en buenas intenciones. Y finalmente, ¿cierto? Y creo que esto también, quizás no finalmente, sino quizás es por donde hay que partir, ¿cierto? Que las respuestas deben ser construidas, ¿cierto? De forma participativa. Yo celebro que haya hoy día un protocolo de género, ¿cierto? Por parte una política de género por parte del ministerio, pero me hubiese gustado que hubiese sido más co-construido, y principalmente con, ¿cierto? Con quienes ¿cierto? Hay que escuchar en estos temas, que son las afectadas, me parece un poco lógico, ¿no? Y la participación también tiene que tener algunas características. Debe ser de buena fe, debe ser con información clara, debe existir un diálogo simétrico, ¿cierto? Debe ser establecido en términos que se puedan entender, respetuosa de la diversidad y, por supuesto, inclusivo. Yo creo que esas tres cosas, incentivos, acciones afirmativas, ¿cierto? Participación y recursos, ¿cierto? 4 en realidad, son la base para que se pueda ir construyendo, ¿cierto? Una nueva forma de relacionarnos, sin miedo, ¿cierto? Y cuando sea necesario, ceder los espacios. Muchas gracias, Leonardo. Julio, entonces, respecto a promover la diversidad de género, promover la igualdad en equipos y en la investigación interdisciplinaria, pensando en hombres, mujeres, pero también en una lógica no binaria. Adelante. Sí, siguiendo la línea de lo que ya has señalado, creo que un primer ejercicio que es necesario hacer es abandonar cualquier adhesión inmediata a una palabra que suene bonita de por sí. Es decir, sabemos que la inclusión de palabras como interdisciplina en un contexto en que esté valorada socialmente hace que un proyecto suene mejor simbólicamente. Lo mismo pasa con cuestiones como economía del conocimiento, lo que pasa con perspectiva de género. Son palabras que salen naturalmente de la boca y en este contexto adquieren una relevancia natural. Y hay una tentación ahí muy grande, me parece, que es lo que hay que evitar, de no quedarse solamente en la inclusión de esas palabras discursivas. Avanzar en género, avanzar en interdisciplina, avanzar en economía del conocimiento, avanzar en la formación de doctores, como señalaba Leonardo, etcétera, sino que asociar esto a un proceso de reflexividad de cómo se implementa. Es decir, y en este sentido, como apuntaba Marcela, la cuestión de la conversación dentro de las organizaciones es fundamental.
¿Qué significa interdisciplina? ¿Cómo se implementa? ¿Qué significa realmente que esta institución o este centro, o este instituto o esta red adopte un enfoque de género? ¿Qué implica? ¿Cuál es el cambio real que implica esta inclusión? Además de que cambia el título o cambian los proyectos, los objetivos en términos generales. La gracia que tienen estas palabras es que tienen un potencial relevante, deben ser implementadas en las unidades formativas de investigación, pero deben implicar un cambio radical en estas mismas unidades. El riesgo es muy grande que se quede solamente a un nivel discursivo de su inclusión y que las formas organizacionales permanezcan. Y que, por ejemplo, se llegue a que ahora tengamos, por ejemplo, universidades con perspectiva de género interdisciplinarias, pero sacamos en 10 años más la foto del CRUCH o del CUECH y vemos que está formado principalmente por hombres que se parecen todos entre sí, que tienen los mismos trajes, van al mismo sastre, tienen las mismas opiniones, etc. Hay un riesgo muy grande de legitimación que está asociado a estas palabras, que las universidades, obviamente, lo utilizan, porque suena bien en el discurso público. Pero no es suficiente que se quede bien en el discurso público, sino que implique un cambio real en la organización. Por lo tanto, las organizaciones tienen que ser capaces de problematizar, a ver, ¿qué estamos haciendo con este incentivo? ¿Qué estamos haciendo con la perspectiva de género? ¿Qué estamos naturalizando en términos de interdisciplina? ¿Cuáles son las condiciones ocultas que permiten que nosotros hagamos lo que hagamos? Por ejemplo, ¿cuáles son las premisas de desigualdad de género que permiten que esta universidad tenga un alto índice de productividad? Algo de ese tipo. Algo que realmente afecte la praxis de las universidades y sea capaz de incentivarlos a reflexionar y evitar las malas prácticas que precisamente por ser invisibilizadas no son puestas en cuestión. Y para avanzar en esa dirección, evidentemente, se necesita conversación y conflicto, le agregaría. Es decir, no basta participación entre personas que están predispuestas a una opinión similar y por lo tanto van a llegar a un consenso relativamente simbólico, sino precisamente la inclusión de actores, actrices, etcétera, que sean capaces de diferir en sus opiniones. Por ejemplo, en un conversatorio como el que estamos teniendo nosotros, incluir quizá a alguien que esté totalmente en contra de la interdisciplina, o alguien que esté totalmente en contra de las premisas con las cuales estamos elaborando. Y de esa manera llegar a ver, convencer al otro, recoger si es que tiene un punto válido o no, y a partir de ese disenso, ver, a ver, cómo implementamos esto de modo que realmente implique un cambio dentro de la organización, que implique un cambio dentro de los modos de hacer de la institución. Asociar incentivos, garrote y zanahoria, como decía Leonardo, en esa dirección, y no quedarse solamente en el discurso simbólico, que insisto, es muy fácil, y desde la política pública, es algo que se ha hecho hace bastantes años, el foco en interdisciplina, en el bien público de las universidades, en el compromiso de las universidades estatales, etcétera, cuando al mismo tiempo, en términos de instrumentos de financiamiento, de instrumentos de evaluación, van por otro lado. Muchas gracias, Julio. Comentarte de que me parece excelente esta idea de también invitar personas que difieren y construir consenso a partir de eso y generar efectivamente diálogo. Ahora, en la práctica, cuando organizamos los paneles, tenemos problemas para identificar esas personas, porque quienes están en contra o quienes no les interesan jamás se han pronunciado sobre nada. Entonces, es difícil decir, esta es la persona porque nunca se han pronunciado y somos los que estamos a favor de las cosas quienes comenzamos estos diálogos entre nosotros. Pero efectivamente es un muy buen punto y yo creo que tenemos que empezar a hacer una investigación con lupa para, bueno, al menos invitar a los que están en silencio. Quizás los que están en silencio con más chance son quienes nos pueden dar los argumentos para mover de verdad la aguja. Bueno, tengo muchísimas preguntas que estoy tratando de sistematizar de la manera más inteligente. La mala noticia es que vamos a tener que hacer otro panel, porque algunas de las preguntas apuntan a la Universidad de Talca. Entonces, se hacen preguntas respecto a estas temáticas, pero ¿qué está haciendo la Universidad de Talca? Y en eso realmente, Karin, Nadia, las dejamos anotadas para de repente después hacer algún conversatorio con, por supuesto, ustedes invitados, pero para informar a nuestra comunidad, entonces, qué es lo que estamos haciendo, porque pedirle a Marcela de Universidad de la Frontera, perdón, de Universidad Alberto Hurtado,
qué opina de lo que está haciendo o que nos informe qué está haciendo Universidad de Talca para incorporar perspectiva de género y para incorporar políticas de inclusión y diversidad en sus equipos interdisciplinarios. Se complica un poco, pero lo dejamos anotado. No puedo yo dar todas las respuestas, igual después Karin va a cerrar, así que algo puede decir, pero hay muchas preguntas sobre qué está haciendo la universidad, qué métricas está usando la Universidad de Talca, pero ustedes pueden ahora, para cerrar, comentar desde la realidad de sus universidades, quizás eso también es interesante. Las preguntas van en el orden de qué métricas estamos usando para mostrar el cambio de perspectiva de género, la incorporación de mujeres en estudios y en grupos interdisciplinarios, en investigación interdisciplinaria. También hay un reconocimiento de que el argumento de justicia es efectivamente lo más importante, pero si uno sintetiza un poco el chat, también hay que visibilizar las transformaciones que son necesarias y los beneficios. Igual se encuentra en el chat que así sea instrumental, es importante y bueno tener los argumentos. Hay preguntas respecto efectivamente a la doble jornada, la división sexual del trabajo. Hay una compañera, una colega que plantea que haberse retirado por temas de crianza, qué hace la universidad para que después pueda volver en términos a volver al aula, especializarse, incorporarse en la academia, ese tema, cómo lo estamos abordando, cómo lo vamos a abordar, que es un tema más general que lo de lo interdisciplinario, pero que aparece también en el chat. Hay preguntas específicas sobre, más allá de lo binario, qué estamos haciendo para incorporar personas trans, primera generación de investigadoras académicas, mujeres mapuches, también tema para nuevo panel, pero lo abro aquí para que también lo conversemos en este cierre, y también le voy pasando la síntesis a Karin porque ella va a hacer el cierre. Nos decía una compañera que el NIH en Estados Unidos exige que los proyectos incluyan controles de género en la investigación y que en eso estamos muy atrasados. Y ahí la pregunta también venía, ¿qué estamos haciendo como Universidad de Talca para que nuestras investigaciones, nuestros concursos internos tengan estos controles, tengan estos criterios? Son muchas preguntas que, aunque soy profesora de la Universidad de Talca, realmente no puedo contestar, así que hay que organizar otra instancia para ello. Hay mucho acuerdo con lo que Marcela decía respecto a la ética y la política, más allá de lo técnico por parte de la audiencia, y al tema de que reducir esto solo a lo técnico, entonces no visibiliza la historia, el tema de que es histórico las desigualdades, que el fenómeno es un fenómeno histórico y por lo tanto no puede verse. Desde el gobierno regional del Maule, Pedro González nos decía que ellos han incorporado al análisis de proyecto puntos para los proyectos que tienen directoras de proyectos mujeres, y que los resultados han sido positivos, así que en el siguiente concurso lo han mantenido como un ejemplo de zanahoria, que era Leonardo, tú lo que ponías, así que el gobierno de Maule entonces en sus proyectos está considerando esto. Y nada, voy a nuevamente, antes de dar la palabra a Karin, darle unos minutos a cada uno, habiéndole hecho el relato de lo que estuvo comentando la audiencia y mandándonos por chat y demás, para que con este resumen cerremos, en el mismo orden que estábamos. Les parece unos 2 o 3 minutos cada uno. Marcela, adelante. Muchas gracias. Bueno, es cierto, es tanto lo que se puede decir y por dónde se puede ampliar el tema. ¿Cómo poder resumir? Yo en este momento valoro significativamente lo visible que está la temática hoy día, ¿no es cierto? Quienes trabajamos en género desde hace muchos años, venimos de momentos en los cuales la palabra era mala palabra, en el fondo, e incluso... ¿por qué no decirlo? Digamos, se censuraban de manera, por supuesto, muy disimulada, muy elegante, las iniciativas que tenían que ver con género, desde la docencia, la investigación o incluso el poner el tema sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, claro, hoy día pisamos un escenario distinto. Pero me parece preocupante en el ámbito académico y universitario varias cuestiones. Una, que
que estamos tarde, como país en el fondo, estamos tarde, vamos mucho más atrás que otros países en estas temáticas, muchísimo más atrás, y eso es tremendamente paradojal en un país que muchas veces le gusta alardear de ser vanguardia, ¿no? En temas. Entonces ahí se devela el tremendo conservadurismo que hay acá. Bueno, y esto de ir atrás, ok, es un hecho, ok, ahí estamos, no es problema entonces, si es que pudiéramos dar cuenta y aprovechar entonces la experiencia de otros en estas mismas temáticas. Y eso tampoco lo hacemos. Entonces no solo estamos atrás, sino que estamos partiendo de cero. O sea, hoy día el Ministerio de Ciencias levanta una propuesta de política de igualdad que parece un trabajo de los años 90, donde uno ya puede encontrar críticas a esos enfoques escritas hace 10 o 15 años atrás en el mundo académico. Entonces, eso me parece tremendamente peligroso, ¿no? Y hasta irresponsable. Y lo otro, que creo que también necesitamos para avanzar en estos temas, mucha mayor colectividad. Y he hecho mano de ahí también de prácticas que pueden estar asociadas con lo que se entienden, prácticas más feministas en este tema. Por ejemplo, es cierto, no vamos a colonizar la conversación aquí, comentando en particular las iniciativas que está desarrollando la Universidad de Talca, pero yo creo que eso sí nos abre una interesante pregunta. ¿Qué sabemos todos de todos? O sea, ¿hasta qué punto estamos actuando colaborativamente en temáticas que nos interesan transversalmente? En este caso, no, la lógica de la competencia no sirve, no nos sirve que una universidad esté muy avanzada y adelantada y las otras no. Entonces, ¿cuál es el trabajo colaborativo a nivel gremial que estamos haciendo en estas temáticas? Yo creo que en eso también estamos tremendamente al debe. Nos interesa saber lo que hacen las distintas universidades, nos interesa saber cómo se articulan las agrupaciones de universidades en este tema, cómo conversamos con la política pública, las instancias estatales y gubernamentales, y por ejemplo, un gran silencio en estos temas es de las agencias acreditadoras. ¿Qué sacamos con poner y proponer si al final del día nos van a venir a evaluar exactamente por lo mismo de siempre? O sea, al final del día la foto para sacarse un 7 es la foto del crutch. Entonces no nos sirve. Yo creo que en esas temáticas tenemos que avanzar y prestar atención también el cómo vamos haciendo las cosas. Y sin lugar a dudas, tal vez la guinda de la torta de nuestro gran atraso es que al hablar de género estamos todavía y recién hablando solo de hombres y mujeres, como si el mundo estuviese articulado binariamente en términos de género y como si además no existiesen otras formas de subordinación social de minorías que tienen el derecho también de participar en el ámbito de la construcción del conocimiento desde distintas concepciones también de conocimiento. Muchas gracias, Marcela. Totalmente de acuerdo. El próximo invitamos a la CNA también. Porque la verdad que hablando de Leonardo, lo que decía Leonardo, la zanahoria y el garrote, no, si no lo hacemos con ellos y con ellas, no lo hacemos nomás, porque no nos va a ir tan bien. En cambio, si nos ponen la zanahoria correcta, vamos a salir todos corriendo a incluir mujeres en equipo de investigación interdisciplinario e incluir mayor diversidad y salir de la lógica binaria. Así que el próximo invitemos a CNA. Leonardo. Excelente idea. Sí, y en ese sentido, insisto, el cambio cultural hay que empujarlo. Solo no ha llegado, solo no va a llegar. Aunque sea for export, ¿cierto? De a poquito, ¿cierto? Iremos avanzando en ese sentido. Y también relevar el rol que tiene que tener la universidad, el rol público. Y ojo, cuando hablo de rol público no me refiero a la propiedad, ¿cierto?, de quien es la universidad, sino que el rol que ejerce o ha de ejercer como un faro que guíe. No nos olvidemos que gran parte de lo que se ha venido en denominar estallido social partió, ¿cierto?, con el mayo feminista. Que no nos olvidemos que partió las universidades, ¿cierto? Para algunos motivo de vergüenza, para otros motivo de orgullo. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que esperar que los cambios lleguen, sino que hay que empujarlos. También coincido bastante con lo que señala Marcela,
tenemos que también establecer espacios como este, que también nos permiten, ¿cierto?, relacionarnos, vincularnos y tejer juntos, ¿cierto?, una nueva forma de relacionarnos. Llámenlo benchmarking, ¿cierto?, en su línea, llámenlo, ¿cierto?, búsqueda de buenas prácticas. Yo creo que tienen que existir estos espacios para que podamos ir juntos creciendo. Si crecemos todos, ¿cierto?, todas y todas ganamos. Finalmente, ¿cierto?, relevar el tema de que las políticas deben ser construidas con participación que tenga todas las características que aquí se han señalado, ¿cierto? Que sea de buena fe, que sea con toda la información suficiente, que sea un espacio en que entren todas y todos. Deben, insisto también con el tema de los incentivos, estar bien puestos para generar efectivamente los cambios o desincentivar aquellas situaciones que establecen, ¿cierto?, situaciones que no queremos que sigan ocurriendo. Y debe establecerse una inclusión y una inclusión también amplia, ¿cierto? Yo también pienso que mi participación acá no está solamente por ser académico, ¿cierto?, sino que también por ser mapuche. Y creo que eso es algo también positivo, que poco a poco, aquí quienes estamos, ¿cierto?, o hemos sido históricamente excluidos, tengamos espacios para también plantear, ¿cierto?, nuestra visión de la verdad. Finalmente contestar, ¿cierto?, lo que preguntaban. Efectivamente, hay un estudio de Harvard Business Review que señala que las empresas que cuentan con mayor porcentaje de diversidad étnica y racial, ¿cierto?, tienen mejores resultados. Y la de Credit Suisse, ¿cierto?, señala que aquí organizaciones que tienen una mujer en su consejo tienen mejor rendimiento que aquellas que no tienen mujeres. Imagínense, una sola hace una diferencia. Imaginémonos, ¿cierto?, cuánto pueden contribuir cuando son muchas más que una. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Julio. Súper, gracias, Andrea. Sobre el tema quiero hacer 3 puntos. Primero, sobre el tema de la CNA y la ANI, que al final son los grandes organismos de garrote y zanahoria en el sistema universitario chileno y que establecen los estándares normativos a los que deben prestar atención las universidades. Acá me parece que hay que prestar atención a estos órganos, efectivamente, y esperar que sean capaces de incluir indicadores tanto en términos institucionales como en términos de productividad académica, con una perspectiva interdisciplinar, con una perspectiva de género. Sin embargo, tendría cuidado en dejarme engañar demasiado por el indicador en sí. Por ejemplo, pienso que para ellos lo más cómodo sería un indicador de participación. Y la participación es la condición previa para una inclusión de perspectivas diferentes, tanto en lógica disciplinar como de lógica de género, pero sabemos que puede ser una participación en que sus voces sean sistemáticamente calladas, que no tenga impacto real en la organización, que sea una cuestión meramente simbólica, etc. O el lado de la investigación. Pensemos, por ejemplo, que se opta por un indicador de participación femenina en artículos indexados en Web of Science. Y sin embargo vemos que sistemáticamente esta participación femenina es en tercera o cuarta posición de autores que son sistemáticamente los menos valorizados en la evaluación de productividad. Por lo tanto, con los indicadores hay que tener cuidado de que el objetivo sea simplemente la inclusión de la expectativa normativa que tenemos en este caso de avanzar en intertransdisciplina y enfoque de género, pero también reconocer que los indicadores siempre incluyen y excluyen algo, y en ese proceso de inclusión y exclusión terminan favoreciendo y afectando a determinados grupos en particular. Hay algo siempre de invisibilización del indicador que se presenta como técnico, pero que en la naturaleza, en su constitución, es político y es arbitrario e implica implica la selección de una forma de ver la realidad por sobre otras. Por eso es tan importante analizar en detalle la acción de estos órganos y lo que se le pide a estos órganos. Luego, lo quería un poco comentar esto de qué significa el enfoque de género y la inter y transdisciplina para las universidades. Y acá yo creo que el desafío es doble, precisamente por esto. Es decir, las universidades históricamente se constituyeron como organizaciones dominadas por hombres y sustentadas en la disciplina, en la lógica disciplinar. Luego fueron asociadas por el Estado, pero esta demanda por la inclusión de un enfoque de género inter y transdisciplinario y avanzar más allá de la disciplina es algo relativamente nuevo. No estoy diciendo que antes las mujeres no participaran ni haya esfuerzo de inter y transdisciplina, pero no eran algo deseable ni algo esperable a nivel normativo en el sistema.
Por lo tanto, la pregunta que no tengo respuesta, pero creo que es muy relevante de problematizar, es qué sucede con la universidad como institución cuando deja de ser lo que históricamente había sido, cuando deja de poder presumir que es un lugar más allá del bien y el mal, un lugar despolitizado, un lugar del conocimiento experto, un lugar que tiene la última palabra sobre los temas. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que la universidad, como cualquier institución, está basada en favorecer ciertas perspectivas, por ejemplo, las de los hombres, y en favorecer ciertas disciplinas, por ejemplo, la de ciencia, tecnología, matemática e ingeniería, en desmedro de otras? ¿Qué queda de la institución? Y para asociarlo un poco con lo que señalaba Leonardo, ¿qué queda de esta institución? ¿Qué queda del rol público de esta institución cuando empezamos a problematizar esto? ¿Se convierte la universidad en un actor político? ¿O más bien es reconocido el rol político de la universidad? La universidad debe avanzar hacia una lógica transdisciplinar, pero en ese proceso pierde su jerarquía con la cual miraba tradicionalmente el mundo. ¿Qué es lo que sucede en este contexto? Yo creo que esa es una pregunta que ahora empezamos a enfrentar en términos de reflexión sobre la universidad, pero que es algo que me imagino que se va a agudizar en las próximas décadas. Es decir, ¿qué pasa cuando efectivamente implementamos un enfoque de género y un enfoque transdisciplinario en esta institución? ¿Qué pasa con las disciplinas? ¿Qué ocurre con la organización de la docencia? ¿Van a seguir existiendo facultades y departamentos? ¿Cuál es la universidad del futuro en este sentido? Eso. Bueno, dejaste abierto un mundo de cosas, Julio. Es como una síntesis que abrió un laberinto de temas, así que ahí quedan muchas cosas pendientes. Karin, te doy la palabra para el cierre. Ha estado bien intenso el chat y muy interesante la conversación. Muchísimas gracias, Andrea, Leonardo, Julio, Marcela. Estaba escondidita, pero estaba escuchando muy atentamente a los panelistas y estoy sorprendida y muy agradecida por todos los comentarios y cómo se ha problematizado esta discusión a través de los asistentes. Nos vamos más motivados, con ganas de hacer más actividades y quiero aprovechar un poco de intentar responder un poco las preguntas que habían respecto a la Universidad de Talca, y me voy a permitir un minutito para contar lo que estamos haciendo en este proyecto INES, que es un proyecto que va a abordar la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad dentro de la universidad, tratando de instalarla o de hacer unos primeros pilotos para que vaya hacia allá. Y en esa instalación se ha incluido la perspectiva de género y tenemos un objetivo específico para hacer mayor formación a la comunidad universitaria en perspectiva de género. Recién estamos solo comenzando con estos seminarios. Vamos a crear un observatorio de género con enfoque en investigación, transferencia, emprendimiento, innovación, y estamos impulsando igual cambios internos a la normativa para ver cómo podemos mejorar, ¿cierto?, estos incentivos para que sea más rápida la inclusión. Y en ese último punto quiero compartirles que el día de ayer el rector y los vicerrectores anunciaron el nuevo plan estratégico, o la propuesta de plan estratégico que ya está llegando a su fin, y el vicerrector académico ha compartido la noticia que se está revisando la pauta de jerarquización, y el equipo del proyecto INES estamos trabajando para incluir en esa nueva propuesta la perspectiva de género. Así que estamos con esa tarea en paralelo a lo que está haciendo la Dirección de Género de Diagnóstico, muy ilusionados de poder impulsar que los cambios sean más rápidos. Muchísimas gracias a todos los panelistas, un abrazo, agradecer a la red investigadora de la cual somos parte, la mayoría de los visibles hoy día, y un abrazo a cada uno de ustedes, a todos los asistentes. Muchísimas gracias por motivarnos a seguir haciendo más actividades. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Chau, chau.